Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Y ahí en la vida uno tiene, yo tengo 62 años, señores, y yo he tenido muchos privilegios en la vida, gracias a Dios, familia, he estado con presidentes, he estado en situaciones interesantes, de eso que le da la vida, y más uno cuando es periodista, pero hay privilegios que uno tiene que uno a veces dice, ¿cuándo me va a tocar? Y me ha tocado esta noche un privilegio de conversar con un amigo, con una persona que solamente tengo para decir de él, que siempre ha estado ahí para los amigos. Y yo me siento un pupilo de él, el doctor Rafael Molina Morilla. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Rudy, por esa Rafael. introducción. Lo que no entiendo es por qué tú tienes que comenzar diciendo tu edad. Es como para que la gente piense cuánto tendrá el que viene después. No. El problema lo tengo yo con una hermana mía a la que yo le llevo un año. Me dicen, no digas tu edad, malvado, Sí. porque me la cuentan la mía. Nunca No, sino para ver cuántos privilegios yo he tenido en esta vida. Sí, gracias, señor. gracias. Para mí es una verdadera satisfacción conversar con el doctor Molina, principalmente en una ocasión especial hoy. Pero vamos a hablar de varios temas, principalmente del tema de libertad de prensa, el tema de la prensa, pero hay una ocasión especial con la que quiero comenzar y con la que quiero terminar. La puesta en circulación de su libro. Oigan qué título, señor. Mis recuerdos imborrables. ¿Cuántas cosas se pueden decir en esos recuerdos de un hombre de tan vasta experiencia pública y en el ejercicio del periodismo? Don Rafael, ¿qué le motivó este libro y a dónde se centra principalmente? Bueno, fíjate, primero muchos amigos me decían, mira, escribe eso cuando yo contaba algo o pasaba por unas consecuencias específicas. Y yo no hacía caso, pero un día me entró algo y empecé a escribir y me gustó y seguí narrando esos episodios que aunque tú quieras, no los puedes borrar de tu mente, de tu experiencia vivida. Por eso se llaman mis recuerdos imborrables, porque hay muchos de los que tú te acuerdas a medias. Tú dices, yo sé que yo estaba ahí, pero no me acuerdo qué fue lo que pasó. Sí. No, estos son los que tú a veces quisieras borrar, porque yo cuento ahí cosas muy difíciles que me han pasado también, pero también otros que son dignos de ser recordados por las consecuencias que dejaron o porque uno fue testigo. Tú sabes, tú eres periodista de muchísimos años, como acaba de decir, y uno por la misma circunstancia de su profesión tiene que estar en el escenario donde pasan cosas importantes o presenciar situaciones difíciles, etcétera. Que no siempre uno narra en las crónicas. Que en las crónicas no se narran. Entonces aquí están esos detalles que no se narraron. Sí. Ahí hablo de mis relaciones con personajes interesantes de la vida nacional, como por ejemplo con Alberto Camaño, mis relaciones con Juan Bosch, que fueron muy buenas y muy malas, sí. Mis relaciones con Jacobo Magluta, con Joaquín Balaguer, en fin, con una serie de personajes que muchas veces uno no se imagina que pasaron cosas que se narran ahí. Con el propio don Antonio, que lo distinguió con el nombramiento de embajador Correcto. Dominicano en Washington, que fue para los dominicanos y para la clase periodística esa gran un honor. Distinción. Sí. Y precisamente durante esos años en que serví como embajador del gobierno de Antonio Guzmán, tanto en las Naciones Unidas como en Washington y en Canadá, también sucedieron cosas que no salían a la luz pública, sí. Pero ya ha pasado el tiempo y yo creo que no es indiscreción contarlas. Ya no es un Wikileaks. No es Wikileaks, no. Lamentablemente, porque hubiera sido más llamativo. Así es. Pero y eso me trae a la memoria y le quiero confesar algo. Yo estoy escribiendo también. Porque me ha pasado. Entonces tengo que apurarme con el libro mío antes de que No, el libro mío me falta mucho todavía. Porque yo lo que estoy haciendo es, tengo varios cientos de páginas escritas en computadora. Estoy recordando todos esos momentos, todos esos episodios, para después decidir qué voy a hacer, un libro temático, un libro por fecha, un libro por episodios, por recuerdos, o sea, cómo lo voy a organizar. Esa parte. Exacto. Y cuando usted dijo eso, me recordé directamente
Mucha gente me dice eso mismo, porque yo a veces narro cosas, episodios, y me dicen, ¿y por qué tú no escribes y que uno eso? piensa que no son importantes porque las vivió uno, Sí. pero viéndolo bien, es bueno que se sepan y que queden plasmadas Claro. en un documento. ¿Cuándo va a ser la puesta en circulación del libro? Va a ser el miércoles 13 de marzo Okay. a las 7 de la noche en la sala Aida Bonelli de Díaz del Teatro Nacional, en el tercer piso del teatro. Sí. Es una sala muy apropiada para eso. Sí. Y bueno, allí Miguel Guerrero, nuestro buen amigo Miguel Guerrero, aceptó hacer la presentación del libro. Perfecto. Y haremos un pequeño brindis. Sí, no, ahí tenemos que estar militantemente, como Bueno. se dice. Esa noche va a tener problemas Faride porque va a tener que quedarse en el programa solo porque yo voy para allá. Qué bien, qué bien. Yo voy para allá y de ahí tengo que seguir. Don Rafael, en esta vida de experiencia, ¿qué mayores experiencias ha tenido en esta vida? En el desarrollo de la vida periodística, como director, como periodista, como reportero, porque yo digo que los directores siempre fuimos reporteros y seguimos siendo reporteros. Claro. A mí no me quita eso nadie. No, el director que no ha sido reportero tiene una gran desventaja. Sí. Vamos a decirlo así, tiene una gran desventaja. Y el que no se metió en los talleres a ver cómo se hacen las cosas tampoco. Sí. Muchas veces muchos jóvenes periodistas creen que su asunto está solamente en la sala de redacción, donde todo es limpio, bonito, pero hay que ir también a la parte, a la cocina. Sí. Hay que ir a la cocina. A ver que es donde sale el plato bueno, Claro, al final de cuentas. Claro. Pero yo le preguntaba, y quería redundar esa pregunta, sus mayores experiencias la ha vivido en el ejercicio del periodismo como periodista pura y simplemente, o en esas relaciones que desde el periodismo le toca con gobernantes, con políticos. No, básicamente, fíjate, yo he tenido experiencias circunstanciales, coyunturales, vamos a decir, en la diplomacia. Esa designación que me hizo el presidente Guzmán me honró mucho. También antes fui funcionario de menor categoría en las embajadas de México y de Panamá. Pero, y ahí, claro, se viven episodios interesantes. Yo inclusive en el libro cuento algunas anécdotas de cuando llegué, hasta hilarantes. Pero básicamente las mayores experiencias, la vida de uno ha girado alrededor del periodismo, en circunstancias buenas y en circunstancias malas. Por ejemplo, cuando a la revista Ahora, por su actitud frente a la intervención americana, se le puso esa carga de explosivos, que después se comprobó, y ahí lo narro, que esos explosivos solamente los podían tener la Fuerza Interamericana de Paz, la llamada FIP, que vino supuestamente a proteger las vidas y los bienes de los ciudadanos, y en realidad fue para apoyar el golpe contra la constitucionalidad. Bueno, y eso fue terrible porque la destrucción fue absoluta y sobre todo el golpe moral. Pero precisamente en el libro titulo ese episodio La explosión que parió un periódico. Porque al salir de nuevo la revista Ahora, como el Ave Fénix, además fue por soberbia que el grupo decidió hacer además un periódico. O sea, tú me destruyes mi medio de comunicación, pues salgo con dos en vez de uno. Y así fue, y fíjate, ese periódico todavía sigue publicándose y sigue siendo un... Y jugó un papel trascendental en esos momentos de esos episodios políticos del país. Correcto. Sí. Correcto. ¿Qué de esas anécdotas, como van a estar contenidas en el libro, cuál es quizás la que más le impacta a don Rafael? Yo comencé el periodismo a los 18 años y era todavía la era de Trujillo. Yo lo comencé a los 18, ya había pasado la era de Trujillo, pero yo lo comencé a los 18 también. Pero estábamos juntos ahí. Sí, pero el hecho de haber trabajado periodismo durante la dictadura tiene sus ventajas y sus desventajas. Sus desventajas porque uno trabajó sumisamente, siguiendo las directrices y los métodos y los intereses de la dictadura, y eso no es nada de la que uno pueda digamos enorgullecerse, pero al mismo tiempo
al vivir esas experiencias y poder compararlas con la época después cuando ya llegó la libertad de expresión, tiene su valor y tiene su importancia. Y su parte cómica, si se quiere. Yo en el libro empleo un método que lo copio del cine. Algunas películas, todo el mundo ha visto, comienzan en una situación determinada y de repente pasan a tiempo atrás, a tiempo anterior a lo que pasó antes, como un flashback, le llaman a eso. Pues yo comienzo el libro con un flashback. Yo no comienzo cronológicamente, sino agarro un episodio que pasó de la dictadura y que lo he contado algunas veces, pero lo pongo ahora ya para que quede definitivamente, y es que cuando llegó Trujillo a España, yo estaba en España estudiando con una beca de Cultura Hispánica, un organismo español, y cuando ya me disponía a regresar al país, después de terminada la beca, me dicen del periódico: no, quédate unos días más para que nos reportes como periodista las incidencias de la visita de Trujillo a Franco en España. Ah, caramba. Aquella famosa visita. La famosa visita de Trujillo cuando firmó el concordato. Y me dicen, y todo lo que tú, era característico de la era, todo lo que tú escribas antes de mandarlo, tiene que pasar por la vista de Anselmo Paulino. Que era embajador en esa época todavía no. Anselmo Paulino era, yo digo, el segundo hombre con más poder en el país, más que los mismos hermanos de Trujillo. Y efectivamente, cuando llega Trujillo, yo hago mi primera crónica de la llegada y se la enseño a Paulino. Dice: léamela. Y le digo: bueno, aquí dice, más de 50.000 personas le dieron recibimiento caluroso, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dice: ¿cómo usted calculó los 50.000? Y le digo: bueno, hay una apreciación, hay un método, más o menos. Me dice: sí, está bien, pero yo creo que había más, póngale 100.000. Entonces yo le pongo 100.000, pero cuando mando la crónica aquí la publica en el periódico, dice 600.000. Cada uno le iba agregando unos cuantos centenares de miles más. Y después le pregunté yo a Germán Emilio Orne, que era el director: ¿y qué pasó? Y me dice: bueno, para protegerte y protegerme yo también. Esas eran las cosas que uno tenía que soportar. Pero quizás yo oyéndole, como usted comenzaba este relato de la era de Trujillo, cuando uno tenía que ser un periodista sometido a esos rigores, y uno tampoco sin ninguna ni idea ni remotamente de desafiar esos rigores. Quizás eso, y después el episodio mismo de la revista Ahora, y haberse impuesto, pues vamos a hacer otro periódico, como fue el Nacional de Ahora, que fue un periódico combativo. Comenzó así y siguió así pues, por muchos años como el periódico principalmente combativo que había en el país. Después habían los otros dos matutinos que eran más conservadores. Quizás esta diferencia en el tiempo y en las condiciones de ejercer el periodismo hizo que don Rafael Molina Morillo fuera un abanderado de la lucha por la libertad de prensa en República Dominicana y en el continente, incluso a través de organizaciones como la CIP. Esa es mi pasión, yo tengo que admitirlo, es una pasión sana, naturalmente, y necesaria. Yo quiero contagiarla a todas las personas, a todas las situaciones que puedo ver, porque inclusive a veces cuando se habla de los derechos humanos y cuáles son los más importantes, uno más que otros, yo digo que el derecho a expresarse libremente y a pensar libremente es tan importante como el de la vida, porque sin poderte expresar no puedes ni siquiera defender el derecho a vivir. De manera que es importante para preservar todos los demás derechos, y por eso debemos no solo luchar por eso, sino también apoyar a los que luchan por eso y se defienden, y mantener esa situación. En estos días hemos visto que un grupo de periodistas, directores de periódicos, ha presentado, después de aquellas luchas por cambiar, por crear una nueva ley
de prensa en la República Dominicana, que ha fracasado por una multiplicidad de situaciones. Bueno, perdóname, yo no diría que ha fracasado. Bueno, que si no ha cuajado, eso sería rendirnos, y todavía seguimos luchando para que se revisen esas leyes. Sí, yo diría entonces que no ha cuajado. Que no ha cuajado. Yo recuerdo hace muchos años, ya varios años, a finales de los 90, cuando trabajamos intensamente durante varios meses preparando ese nuevo proyecto. Claro. Y después se hizo un nuevo proyecto ahora recientemente. Así es. Y entonces ahora vemos como un grupo de directores ha acudido ante un tribunal constitucional pidiendo, señores, tenemos que buscar fórmulas de que las cosas vayan cambiando, diría yo, y presentan una gama de situaciones como esta de la prisión preventiva, de que los directores sean los responsables cuando el delito que se comete por otra persona, o sea, los responsables. Esta ley, ¿Qué usted en esto? La ley 6132, que es la vigente sobre libertad de expresión y libertad de pensamiento, es una ley muy vieja. Cuando se dictó en el 1960 y algo, pues fue un avance, porque antes no había nada sino el Código Penal, y entonces se presentó esta ley y se avanzó, pero tiene una serie de deficiencias, y ahora mismo internacionalmente existe un movimiento para corregir algo que aparecía en otras leyes de otros países similares, que era la penalización, o sea, el delito de difamación se castiga con penas que pueden ser inclusive de privación de la libertad, o sea, de prisión, ir a la cárcel. Se lucha para que esto no pueda ser así, porque el solo hecho de que exista una ley que pueda castigar con cárcel a un periodista o a un ciudadano cualquiera por expresarse en una forma determinada, lo que va es a ejercer presión, temor, para que ese periodista mejor se abstenga de decir ciertas cosas, para no caer en la cárcel. Una autocensura. Y eso es terrible. La autocensura, como sabemos, es peor que la censura misma, porque es invisible, no se ve. La censura se sabe de dónde viene. Y eso no solo, sino también lo que le llamamos la responsabilidad en cascada, de que cualquier cosa que se publique en un periódico, el principal responsable es el director del periódico, aunque esté en China, cuando se publicó. Y eso es también absurdo. Otra cosa es la pena, que es más severa o menos severa según quien sea la víctima, si es un funcionario, si es un jerarca, si es un diplomático. No, señor, al contrario, los funcionarios tienen la obligación de someterse más que nadie al escrutinio público y a la crítica, y tienen que ser los que defiendan su honor ellos mismos. Rafael, usted que viene de la época de Trujillo como periodista, pasó por la época después de la dictadura, estuvo en Estados Unidos como diplomático en época de Guerra Fría, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa después de un largo periodo como presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, que es el verdadero brazo fuerte de esta organización. Si usted le tocara evaluar hoy el estado de la prensa en República Dominicana y así una panorámica rápida en el continente, ¿se ejerce bien la libertad de prensa? ¿Hay mejores condiciones para la libertad de prensa ahora que antes? Sí, yo entiendo que sí. Yo no veo ningún tipo de limitación ahora para ejercer la libertad de prensa, la libertad de expresión, salvo la que se imponen algunos medios ellos mismos, pero no veo que haya una política oficial para limitar la libertad de expresión. Me parece que en ese sentido nosotros estamos bien, a pesar de que hay esas leyes que es preciso que se modifiquen. En el extranjero hay, sobre todo en América Latina, hay países donde existen todavía limitaciones o situaciones coyunturales que es preciso eliminar. Pero en sentido general, ¿usted cree que la formación incluso de los periodistas de hoy, no quiero decir que los de hoy sean mejores que lo de antes, pero quizás, yo recuerdo en el periodismo cuando yo comencé hace ya muchos años, nosotros
lo vemos ahora de cómo se ejerce, parecía un periodismo romántico en aquella época, con un periodismo de pasión, con un sentido de la responsabilidad, no como un trabajo, sino que era parte de la responsabilidad que uno asumía por su sociedad. Y quizás el periodismo ahora es un poco más, es más avanzado, más rápido, pero yo a veces pienso que es un poco más frívolo, Rafael. No sé qué decirte, porque si bien es cierto que en esa época anterior había un romanticismo o una convicción más fuerte, casi hormonal, no quiere decir que las nuevas tecnologías que han avanzado tanto y permiten tantos medios para expresarse y para ejercer ese derecho, no quiere decir que esto conlleve frivolidad, ni, no sé, me parece que no. Lo que es lamentable es que por ese mismo avance de la tecnología sea cada vez más necesario disponer de grandes capitales para poder ejercer, para poder tener medios de comunicación, sí, o para que existan medios de comunicación, porque eso aleja los medios de las grandes masas y de las grandes núcleos de población. Pero esa es una realidad difícil de combatir, porque a mejor calidad de presentación y de búsqueda de la noticia, más requerimientos hay. Eso es difícil de combatir. Lo importante es que la población tenga conciencia de lo que importa ese derecho, y ahora por suerte también otra vez caemos en la tecnología. Con los medios nuevos de comunicación que hay más acceso para que cualquier persona pueda enterarse de lo que está pasando. Por ejemplo, los periódicos impresos ya tienen que ir pensando en no conformarse con decir hoy lo que pasó ayer. Sí. Porque lo que pasó ayer ya es historia, ya todo el mundo lo sabe y sabe las consecuencias, y le ha comentado y le ha dado la vuelta al mundo 5 veces, y cuando viene a ver ya lo que sucedió ayer es viejo. Tienen que buscar otra forma de orientar, de analizar, de presentar las cosas para sacarle partido a lo que ya saben de otra manera. La prensa sigue siendo en República Dominicana uno de los estamentos de la sociedad mejor valorado. Exacto, y es el medio que traza la agenda, sí, todavía, a pesar de ese impedimento que yo acabo de señalar, pero sigue siendo el que traza la agenda. La gente cuando ve las cosas impresas, entonces dice, pero era verdad. Sí. La gente confía en eso. Finalmente, una pregunta que no quería dejar. ¿Usted cree que la prensa se ha politizado mucho en los últimos tiempos? Sí, pero eso no es malo. No es malo. Yo no veo que sea malo. Se politiza y se diversifica, y no es la prensa la que determina eso, sino el público. Es el destinatario de las noticias. Perfecto. Mis recuerdos imborrables. Hay que ir a estar ahí acompañado de don Rafael Molina Morillo. Es un privilegio estar ahí y tener un libro de esto en las manos, yo se los aseguro. Don Rafael me quiso hacer una sola de sus anécdotas, porque dice que el que quiera saber todas esas cosas que él sabe tiene que buscar en el libro. ¿No es así, don Rafael? Así mismo. A las 7 de la noche del día miércoles 13 de marzo, o sea, dentro de una semana y media. Una semana y pico. Una semana y media en la sala Aida Bonelli de Díaz en el Teatro Nacional. Una cita obligada con la prensa, con la cultura, con los recuerdos imborrables de don Rafael Molina Morillo. Gracias por acompañarme, don Rafael. Gracias, Rudy. Qué placer haber estado con usted. Para mí también. Para mí también. Sigan con nosotros, tenemos todavía algo más en Oye País. Esta semana, en Diario a Diario, Danilo Medina enfrenta a la Barricol. Presentamos un trabajo completo acerca del tema principal durante la rendición de cuentas, acompañado de cifras y datos muy interesantes. Descubre por qué las elecciones en Ecuador se convirtieron en un centro de contactos políticos para dominicanos.
No se pueden perder un reportaje especial sobre los vicarios de Cristo más recientes. Presidente de la Junta Central Electoral navega en el centro de una conspiración. Pronunciamientos de Leonel atormentan a sus enemigos. República Dominicana participa en programa para evitar adopciones ilegales y maestros y choferes foco de presión para el gobierno. No deben dejar de leer quién está ante una valiente decisión, por qué los ricos son vulnerables, en qué andan a Jayo, los 70 años de Pablo Milanés y cuáles buenos ejemplos debe asimilar el país. Además, noticias de actualidad y nuestras acostumbradas secciones, foto de la semana con el mazo dando, quién se metió en rojo, columnas especializadas, opiniones y otras tantas informaciones que presenta esta semana Diario a Diario.